I think this was a great overview about different practices and both in the maker movement. I think the internet world also is fundamental to understanding, and thank you, Mayo, for that. And also, basically the open and shared is part of the main topic of this conference. So I think they were super well explained by both of you, Cristobal and Javi. But I reflecting on how Barcelona has been evolving during time, and I identified like 4 main moments. There was the Roman Barcelona, actually when it was founded. Then we had the medieval times in which all the knowledge was concentrated within the walls, and we had the guilds that were controlling where that knowledge was being transferred. And we had the Industrial Revolution, or the first Industrial Revolution, and actually the growth of the Eixample in the city is the representation of that, the introduction of the car in the city, the generation of a new economy depending on the machine. And then we have the post-Olympic Barcelona. After the Olympic Games of Barcelona, the city took another dimension and became like a very clear spot in the world. But that model created what we have today is that a huge, I don't know if you can tell, like it's an amusement park, but for sure it's a city of events. It's a city to visit, to experience it, and you come to Barcelona and you spend a week in Barcelona, and maybe you don't leave anything to the city. You take a lot from the city. All the people that comes to the city, they take a lot, and maybe what they leave to us is sometimes ourselves, we leave a lot of trash, for instance, a lot of plastic. And if you go after Primavera Sound or after these big events of the Mobile World Congress, what is a lot of garbage and trash. So the question is, as I said yesterday, the main changes that were produced in history, accompanied by technologies, has been followed also by a crisis. And for sure we are in a crisis today, everybody knows, but we are not in a real crisis. I'm from Latin America, and I know what a real crisis is, but I call it like the flat screen crisis, this crisis. But and it's also related with what I was saying yesterday, that how far we could go to really produce a new economical model, a new educational model, or that big technology as the internet did, to really change where we are. And I want to bring that question into the city scale, mainly because we are talking about Barcelona. And in this sense, I would like you, this is an open question, I would like to hear from you if you think that we should include policies, governance coming from the top to bottom approach, meaning how we really engage the local government into these practices, and how, or how we really can scale things that scale up things that like the ones are you doing in Makers of Barcelona, to scale it up and to generate a big impact. But because yes, you want to change that percentage of people looking for jobs in people self-sufficiency and making, but to scale that up, you cannot do it by yourself from even from 1,000 square meters. So the thing is how to do it here in Barcelona, because we know the city, we know Catalonia, we know the place, and really in real practice, even if you can put some examples, it would be great. Breve. Me parece muy buena introducción. Yo tomo una lectura de los 3 momentos estelares de Barcelona en el mundo, las 3 contribuciones de Barcelona al mundo, La primera es la época del Consolat de Mar, en la época medieval, cuando somos capaces de articular normas para que haya tráfico en el Mediterráneo, para que haya cambio, que coincide justo después de una norma, un privilegio del rey Pere II, de 1284, que es el Recognoverum Proceres, donde dice que si te escapas de tu amo medieval y llegas a la ciudad y sobrevives en la ciudad pacíficamente un año y un día, devienes ciudadano. Y es la primera relación que me interesa destacar. Cuando das libertad interna, eres capaz de hacer grandes cosas. La segunda es la época industrial que tú hablabas. Vapor Bailey del 1844, y la industria lo que significa
Y lo que nos da también es la libertad de emprender. Te desprendes de los gremios. Si antes yo aprendía el oficio de ti, en los gremios tenía que esperar tu bendición, pero en la época industrial puedo emprender por mi cuenta, puedo cogerme el local de al lado y empezar. Y en esta época, esta no es la época medieval, es más tarde, en 1850 hasta 1920, es donde ocurre la Sagrada Familia, donde ocurre el Champla, donde ocurre esa otra época de expansión. Otra vez, cuando das libertad interna, eres capaz de crear grandes cosas. La última época de Barcelona son los Juegos Olímpicos y el mérito está en ganar la candidatura. Después hay que ejecutar. La candidatura se gana en 1987. Pero la Constitución española se aprueba en 1978. Y otra vez vemos una correlación de cuando tú das libertad interna, eres capaz de acometer objetivos más ambiciosos. ¿Qué nos pasa hoy? Que tenemos reglas que no nos van. Es decir, las reglas para lo que queremos hacer nos van pequeñas, empezando por la Constitución. La Constitución está basada en la propiedad y en el trabajo. Y hemos visto cómo la propiedad se complementa con el acceso y el trabajo se complementa con la ocupación, que nos proponía Cecilia, por las leyes fiscales, por el tipo de tributación. Es decir, no tenemos una ciudad preparada, una norma preparada para este ciudadano colaborativo. Entonces yo creo que tenemos que encontrar la manera de darnos más libertad interna, libertad de probar, de ensayar, de que la gente haga más cosas sin pedir perdón ni permiso. Y con esa base saldrán cosas, porque tenemos la experiencia histórica de que pasan cosas cuando haces eso. Yo quiero añadir algún comentario a Javi. Creo que es básico abrir un puente entre las nuevas formas colaborativas y la administración para conseguir que eso ocurra. Bueno, la expresión que tú utilizas, ¿no?, de choque de trenes, o yo creo que si somos inteligentes tenemos que ir por esa vía muy inclusiva, incluyendo no solo administración, sino agentes convencionales, corporaciones, o sea, abriendo el abanico al diálogo para todos. Y creo que de ahí puede salir algo mucho más interesante que, bueno, mantener los prejuicios y dejar fuera a otros agentes. Well, I think one thing that we have learned from our experience is that you can't wait for the institution, you can't wait for the administration, and you can't wait for the government or the big banks or the companies to make change. And there's a huge paradigm shift that we know now, is that the power is being shifted to us. We actually have access to power because of information, because of technology. So use that power as a collective, and little by little, we have to start and we have to demonstrate to those big entities that change can happen through these grassroots communities and through, connections of these various different communities that can get together and start. But the thing is that, we have that access, but kids are still going to school, and they're putting screwdrivers here. Not about, this is the Victorian model, you have to be this, and you have to do this, you have to get the job. We are still in that model. The thing is, having the power is not enough. The question is how you scale it up, and that's real my question. How do you do that? Yo creo que tenemos que encontrar el mensaje para poder transmitir de una manera asertiva a la gente que no está dentro de estos movimientos, que puedan llegar a comprender los beneficios y que puedan experimentarlos. No es vender una filosofía de la colaboración, ni el consumo colaborativo, ni el open. O sea, no es vender nada, sino desarrollar plataformas y desarrollar proyectos para que la gente pueda experimentar los beneficios de todo esto. Y tenemos que saber encontrar el mensaje para transmitirlo. O sea, estamos hablando de cosas que para mucha gente suenan a locas. Entonces tenemos que encontrar las palabras para que pueda haber un diálogo. Y entonces, pues que se pueda generar esa colaboración. Porque, como dice Cecilia, no necesitamos, podemos seguir haciendo cosas, pero tenemos que incluir para hacerlo más rápido y para incluir a la gente. No puede ser unos privilegiados que somos makers o que utilizamos las plataformas colaborativas. Tenemos que incluir, o creo que sería inteligente incluir a todo el mundo. Yo creo que el reto es cada vez más que cambiarlo todo, cambiar el centro de gravedad.
Desviar la realidad 15 grados, porque si tú desvías algo 15 grados 7 años, llegas a un sitio muy diferente. Decía Amador Sabater el otro día, dice, se trata de cambiar el sentido común. El sentido común que nos decía hace 10 años no pagabas tu hipoteca, y el sentido común decía, este tipo o esta tipa se han endeudado más de lo que podía. Te señalaban con el dedo. Hoy en día no pagas tu hipoteca y todo el mundo dice, oye, es un cara dura o realmente su banco y la inmobiliaria le timaron. Y ha sido un cambio muy rápido. Me parece que hemos de intentar, a través de unirnos, a través de la visibilidad, a través de la acción, más allá un poco de la frontera, demostrar que el sentido común ha variado ya. Que es tonto tener un piso que no utilizas vacío todo el tiempo. Que es tonto morirte agarrado a un conocimiento en vez de compartirlo. Que es tonto prever que desde una lógica de lo público o con las gafas del mercado puedes entender toda la realidad, porque la vida no se sustenta ni desde lo público ni desde el mercado. La vida se sustenta en buena parte en una base de cooperación muy fuerte. Entonces, me parece que estamos muy cerca y que el objetivo debe ser un objetivo en este sentido maduro. Es decir, me parece que tenemos a los ciudadanos, y la crisis nos ayuda en este sentido, a ver que las lógicas que hemos utilizado en lo que ha durado la tele, que ha sido nada, desde que apareció hasta que ahora solo sirve para ver el fútbol, porque el resto lo ves bajo demanda, esa lógica que ha durado muy poco, podemos desviarla. Y este es un poco el propósito que yo creo que hemos de tener. Y me parece que ese giro de sentido común, de que la gente piense diferente sobre situaciones muy cotidianas, lo tenemos muy cerca, porque coño, se cae por sí solo y hay suficientes ejemplos como para estirar de esto. Pero creo que también tenemos que aceptar que no todo el mundo puede ir a la misma velocidad y que tiene que haber un periodo donde existan los dos modelos. O sea, los nuevos modelos, o sea, no es algo que sustituya a otra cosa, sino que es una diversidad de que cada uno elija, pues quiere, no lo digo por tu caso, sino que cada uno elija si quiere comprar un piso o un coche o quiere alquilarlo, y respetar que no es algo más bueno que lo otro, sino simplemente que por la crisis están apareciendo unas nuevas maneras, que hay gente que las comprende rápido, las prueba y les van bien, a otros no, y ver de qué manera se puede ir, no sé, que haya una convivencia de todo esto. I just wanted to add something, just to answer your question. How do you scale up? Yeah. I think we have to push the limit. So test these institutions, these government, like, okay, well, they're not going to give you the permit to do this. Well, you're going to do a little bit just to test it out if they let you know. And then, they didn't say anything. Well, then you go a little step further. And you go, and little by little, they will be convinced. I think this is the only way, because it's a huge, the government is a huge, organization. There's no way through bureaucracies that things can be changed, or schools can be changed immediately. But if you start introducing, Arduino classes in school, they don't say anything. Well, then you propose something larger, and then you make changes through these little baby steps. Baby steps together, collectively, are actually one monumental step. So. Yo lo que pienso es que qué podemos hacer depende de quién seas. O sea, hay diferentes sujetos, ¿no? Así como a grandes líneas, lo que podría ser un buen escenario sería que, por una parte, pues con las nuevas tecnologías y con toda la emergencia de la cultura colaborativa, pues una sociedad civil mucho más fuerte, ¿no? Tanto porque hay mucha más participación social de formas no convencionales, ¿no? Todas las formas de participación que están emergiendo en el contexto que emergieron en el contexto del 15M, pero también la voluntad de formas como la PA, ¿no? La posibilidad de generar sujetos políticos que antes hubieran sido más complicados, ¿no? A ese nivel, pues, nosotros como sociedad civil, organizarnos, colaborar con otros, confiar en los otros, ¿no? Pero también al mismo tiempo darse cuenta de las implicaciones y el significado político de eso. No solamente quedarse con resolver tu situación personal, sino pensar cómo eso contribuye al bien común, ¿no? Si por parte de las instituciones políticas hay un nivel de corrupción vergonzoso, entonces, si dentro de la institución, yo trabajo en una institución pública, yo trabajo en la universidad y yo concibo mi
mi deber, ¿no?, cambiar la lógica de la organización de la universidad, porque en la organización de la universidad también es muy burocrática, hay una corrupción institucionalizada, por como hay también una lógica de acceso al conocimiento muy privativo, ¿no? El acceso al conocimiento científico, aunque sea pagado con bienes públicos, no es libremente accesible. Entonces yo no solamente hago bien mi trabajo, investigo, sino que también considero que tengo que cambiar la institución en la que formo parte, ¿no? Y entonces promocionar todos estos cambios dentro de la institución en la que trabajo. Si funcionarios que trabajen en ministerios y tengan acceso a datos que muestren la corrupción que hay, que hagan Wikileaks, que hagan leaks, o sea, si las instituciones no abren los datos, la gente que está trabajando dentro que los abra, seamos valientes, a veces hay que correr riesgos. Y por parte del mercado, ¿no?, son estos tres sujetos, por parte del mercado lo que está pasando es que es importante generar todo un mercado, una economía social. En el modelo industrial había una economía social, en el modelo digital hay mucho menos. Aún no está tan desarrollada una economía digital social. Por eso decía antes, la convergencia entre toda la tradición cooperativista con la producción colaborativa podía también ser muy inspiradora desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, pensar que ha habido una concentración muy fuerte de las corporaciones. En el mercado alimentario son 5 compañías que controlan el mercado alimentario en el mundo. En Internet hay también mucha concentración. Ha habido una fuerte concentración de grandes entramados económicos y eso está problematizando el desarrollo del mercado, o sea, del mercado en el sentido de que funcione como mercado. Porque entonces, por ahí, pues, encontrar maneras de denunciar, contrarrestar fuerte concentración en grandes corporaciones, y para eso necesitamos las instituciones, porque el mercado sin el Estado no funciona. O sea, estas corporaciones, si no se regula a su favor o si no se las promociona, no funcionan. Pues igual que el Estado puede favorecer las grandes corporaciones, puede favorecer una economía social digital o puede favorecer una economía del procomún. Entonces, por esta parte, pues denunciar las corporaciones, al mismo reclamar que se apoye en la economía social digital y crear cooperativas, crear formatos que se basen en una lógica económica más social. Yo creo que tenemos otro recurso que lo apuntaba Cecilia, que es el contagio. Es decir, si ahora mismo de ese 55% de jóvenes que salían en rojo en la primera pantalla, diferencias los que se quedan en casa esperando a que les llame para un trabajo, o los que están entrando en contacto en algún tipo de economía compartida o de actividad colaborativa o en recurso común, a partir se pueden crear un modelo de vida, ves que el nivel de energía es muy diferente. Cuando juntas a iniciativas ciudadanas con empresas, ves que las iniciativas ciudadanas tienen sentido para empezar, ¿no? Y tienen una energía de co-creación que las empresas están absolutamente a la defensiva. Yo diría que ahora mismo tenemos una cierta ventaja energética, una capacidad de atracción, y que todo este tipo de cosas de las que estamos hablando proveen una satisfacción personal en términos de empoderamiento, en términos de reconocimiento, en términos de pertenencia, que es además de algún beneficio económico derivado del intercambio, pero que es una manera mejor de vivir. Es decir, sin variarlo todo, ya digo, pero lo que está claro es que tenemos una cierta capacidad de contagio y de que la gente a la que empieza a interaccionar encuentra más satisfacción y encuentra vidas más interesantes que esperando que el sistema, digamos, tradicional los venga a rescatar de la manera tradicional. Empatía, neuronas espejo. Y esto que comentas, lo que pasa en el consumo colaborativo, que la gente y los jóvenes están entrando más por el foco del dinero, o sea, por el potencial de ahorro de dinero o el de ganar dinero cuando utilizas una plataforma. Y entonces, por eso lo interesante de que los valores, que son el generar una comunidad, el sentirte bien cuando estás compartiendo algo, están invisibles. O sea, y cuando se pone el foco en darle, o sea, en explicar los beneficios económicos, por eso está todo subiendo como la espuma, porque la sociedad es la que es y tenemos una motivación dirigida hacia el dinero muy importante. Entonces,
a mí me interesa mucho el tema de los valores invisibles, y una cosa que antes no he comentado por el bloqueo que he tenido es que es muy interesante que todo está cambiando, porque cambiar es más rentable que seguir igual. O sea, es brutal. O sea, hasta yo no conozco un periodo antes que en el que estamos viviendo que el cambio venga aun siguiendo la motivación económica. Y para mí eso creo que es muy fuerte, porque el cambio puede pasar muy rápido. Aunque los valores sean los mismos del Open, de los makers, de la colaboración, depende el mensaje y depende qué beneficios obtiene la gente, pues podemos cambiar de una manera mucho, mucho más rápida. ¿Hay algo en lo que no estemos de acuerdo? Yo sí. Yo creo que hay una tensión muy creativa que sería bueno que la evitáramos de alguna manera, y es en la relación del consumo colaborativo con estas grandes corporaciones. Porque creo que es súper importante la creación de una economía social. Yo no estoy para nada en contra de empresas, gente que busque provecho, esto me parece muy bien, pero cuando esto no se convierte en empresas o en un mercado libre, sino que se convierte en un mercado muy dominado por unas corporaciones, es cuando me parece que es problemático. Entonces, hay unos modelos que yo veo que en el consumo colaborativo que se sigue el modelo este del startup, pero básicamente desde el principio las startups luego se piensan para venderse a... Flickr empezó como una startup y luego la vendieron a Yahoo, ¿no? Y Yahoo no cambiaron, ya dejó de ser con un modelo libre y abierto, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo el tema del consumo colaborativo lo veo súper potente para resolver las necesidades, o sea, la gente... Hay necesidades básicas que se podrían cubrir con el consumo colaborativo. En Barcelona hay niños que pasan hambre y recientemente. O sea, estamos afrontando una serie de problemas que es alucinante. Y que verdaderamente necesitamos formas de resolver las necesidades. Y la colaboración es una. Ahora, como digo, me parece que ahí... A mí yo veo que es un poco ambiguo la relación de todo el mundo del consumo colaborativo con esas empresas que están perjudicando el desarrollo de un Internet libre, ¿no? Entonces... Entiendo perfectamente lo que comentas, y es la crítica que se suele hacer a Airbnb, ¿no? Que es una empresa que promulga unos valores, ¿no? De colaborar y también para ahorrar y ganar dinero, pero a la vez es una empresa, o sea, no deja de seguir a lo mejor patrones de las empresas que no son colaborativas. Pero para mí lo importante es el paso que se da desde el hiperconsumo en el que vivimos y las empresas a la economía colaborativa. Si ponemos la economía colaborativa como un paraguas, Airbnb sería lo más próximo a una economía convencional, y la gig economy, la economía del dar, sería en el otro extremo. Pero si te fijas, Airbnb, aunque tenga una estructura de empresa, no está contaminando, está utilizando activos infrautilizados y distribuye más los recursos que no otra empresa. O sea, tiene unos valores de sostenibilidad invisibles y de comunidad invisibles que ninguna empresa del hiperconsumo puede tener. Entonces, mi punto de vista, por eso defiendo mucho el consumo colaborativo, es que si la motivación de hacer dinero va a estar, nos guste o no, es como funciona la sociedad. Pero si en vez de invertir en una empresa que destruye el medio ambiente, inviertes en una empresa de consumo colaborativo, aunque te quieras forrar, es perfecto, porque tienes que seguir unos patrones que es activos que están infrautilizados, utilizarlos y empoderar a tus usuarios. Si no sigues esos patrones, no puedes hacer ningún duro en esa economía. Entonces, ese es mi punto de vista, es un paso más allá. A mí todo eso me parece fantástico, no tengo muchos problemas con Airbnb. Tengo dos. Uno es, creo que... Solo dos. Sí. Uno es el tema de pagar impuestos, en el sentido de los impuestos a nadie nos gusta, pero bueno, es una forma de redistribución social, en el sentido de que cuando está bien, hay una buena política fiscal, favorece que las personas que no tienen acceso en situación de exclusión social puedan tener acceso. Entonces, cubren la educación pública, la sanidad pública, entonces, digamos, el tema de los impuestos, que esto creo que será una cuestión de tiempo.
Y la otra es que creo que Airbnb tendría que basarse en software libre y en una licencia propietaria. ¿Por qué? Porque, por lo que estaba diciendo antes, porque eso garantiza que los usuarios tienen más nivel de control sobre el proceso. Recientemente hemos sabido cuánto Obama tiene nivel de control, o sea, pide información a estas compañías, un motivo más por el cual estas compañías se vuelvan transparentes sobre qué hacen con la información, qué no hacen con la información, cómo se gestionan, ¿no? Entonces, transparencia, transparencia corporativa, lo podemos dejar así. Y eso se resuelve con software libre y que además yo creo que beneficiaría a la propia empresa, porque si es software libre, los usuarios también podrían desarrollarlo para sus propias mejoras, ¿no? Que esto... Google tiene parte de los servicios Chromium, por ejemplo, software libre, ¿no? Luego podemos entrar qué tipo de software libre, pero estas dos cosas yo creo que si diera ese paso yo estaría muy contenta. A mí me parece muy oportuna tu precisión, Mayo, porque efectivamente aquí estamos todos y todo va junto, ¿no? Entonces, yo veo 4 niveles de desarrollo en las empresas. Un nivel extractivo, oye, tomo valor común y me lo quedo. Un nivel restitutivo, con una mano cojo y con la otra, con la responsabilidad social corporativa, arreglo más o menos. Un nivel redistributivo, que es lo que hacen muy bien estas plataformas, llevan ingresos donde no llegaban, ¿no? Y un nivel contributivo, que es donde hoy contribuyo a los bienes comunes y además me busco la vida. Me parece que lo que hemos de hacer los ciudadanos ante estas situaciones, que es winner takes all, el que domina la plataforma se queda como único. Y donde están estableciendo una confianza es exigirles más en términos de management. Es decir, me parece que utilizamos estas nuevas compañías colaborativas, redistributivas, para exigirles mayores niveles de transparencia, mayores niveles de contribución. A mí me gustaría que el efecto Airbnb no fuera solo cumplir la ley, que lo doy por supuesto antes o después, sino que cree una ciudad mejor también para los hoteleros, no solo para los propietarios de pisos. O sea, me parece que hemos de empujarlas. Si les estamos dando nuestra confianza, las hemos de empujar a un nuevo nivel de transparencia, de principios de management, que sea luego exportable al resto de las industrias. Entonces estoy muy de acuerdo en que todo está bien, que hay cosas que resuelven a corto plazo, pero que me parece que aprovechando esta energía que tenemos que entre todos empujar, y los propios empresarios de este campo también, aspirar a ser ejemplar. Aspirar a unos nuevos estándares de transparencia corporativa y de contribución a los bienes comunes. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y con lo comentabas, yo creo que el tema legal y de impuestos ya se están creando diálogos y grupos de trabajo para que eso suceda. El tema más de open source, eso no sé si se ocurrirá y puede ser a largo plazo, pero como dice Javi, se debería exigir esto. It's very interesting because this debate was very political. But this is the moment I would like to maybe open for questions from the audience, if there are questions, provocative questions. Oh. Aquí. Hay una cuestión muy importante en todos esos de sistemas abiertos distribuidos, que es el equilibrio entre diseñado y emergente. O sea, también la red diseñado y emergente. O sea, la red de FabLab también se ha creído porque es emergente, no porque ha sido diseñada desde el principio como una red, como si fuera un franchising. Y también ahora hablamos de Open Design porque a lo largo de los años han emergido más proyectos que luego han constituido un ecosistema. Entonces también eso podría ser una pregunta muy importante también para el sistema local, porque hay muchos proyectos que son muy interesantes, igual tienen integración, pero se podría hacer más. El caso, por ejemplo, con los Fab Labs que están planeados y los makerspaces que se están montando, o sea, no creo que queremos llegar a tener una burbuja de Fab Labs y otras cosas parecidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se podría gestionar esto? Si es mejor dejarlo emergente, gestionarlo de alguna manera, ¿quién lo haría? ¿Cómo? Exactamente por el caso de Barcelona. I think I can take that one. Go for it. No, well, en el caso yo creo, y lo hemos venido comentando entre los diferentes coworking spaces que van a abrir makerspaces y los Fab Labs, yo creo que se está dando un proceso muy interesante en la implementación de los ateneos de fabricación, y es que se empieza con poco, esperando de que haya una demanda que luego lo justifique. Es decir, la inversión que se está haciendo ahora en abrir 2 ateneos de fabricación, uno en Las Corts y otro en Ciudad Meridiana,
en dos contextos muy diferentes, Las Corts, un barrio super wealthy, Ciudad Meridiana, un barrio muy conflictivo, es verdad poner en práctica, poner en el campo, arriesgarse, como tú decías, pero ya a una escala municipal, de decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos un Fab Lab aquí, no? ¿Qué pasa? ¿Pueden ser las nuevas bibliotecas o no, no? Pero por otro lado, si te pones a pensar de que la implementación de un Fab Lab o de un espacio de producción dentro de la ciudad dependa solamente del ayuntamiento, creo que sería un error. Entonces ahí comentábamos con Cecilia y con la gente de Beta House también, es ¿qué pasa si el ayuntamiento, o en este caso el ayuntamiento, en lugar de coger un edificio, remodelarlo, poner ahí unas instalaciones, pagarle unos tíos, poner unas máquinas y se terminan gastando bastantes cientos de miles de euros, ¿por qué no apoyar a iniciativas existentes y ahí donde ya alguien haciendo algo, la ciudad simplemente apoya y cambia tu rol de municipalizar todo al potencial y a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que va a pasar de una manera emergente en Barcelona, en el caso de los Fab Labs, Makerspaces y bueno, hacer esta Fab City, ¿no? Y para los casos de proyectos libres, economía colaborativa, o sea, ¿se podría hacer algo más para que se integren localmente o es mejor dejarlo que se desarrolle? En práctica WeShare, en Barcelona, es el que esperabas esta pregunta. Dale. En la práctica, no, yo creo que va con eso, ¿no? En la práctica, ¿hacia dónde va? Por ejemplo, yo creo que lo que podemos hacer es conectar las plataformas emergentes con la administración. O sea, yo creo que es muy importante traducir esto que está pasando a un mensaje que, lo que he comentado antes, un mensaje que sea entendible. Entonces, por ejemplo, nosotros con WeShare conocemos a la mayoría de fundadores de las empresas, a gente que está haciendo cosas de makers, Albert conoce a todo el mundo de Barcelona, que está por allí. Entonces lo que hacemos es intentar ver de qué manera se puede crear valor y hacer que todo esto, o sea, que haya colaboración entre los agentes que hablamos de colaboración, porque una de las claves que tenemos que superar es la mentalidad competitiva que tenemos. No sabemos colaborar y colaborar es difícil, no es fácil, no estamos preparados para ello. Entonces, hablamos mucho de colaborar y no predicamos con el ejemplo. Eso, o sea, dentro de WeShare y dentro de todas las plataformas que se habla de colaboración. Entonces, ese va a ser un escollo. Entonces, colaborar con la administración, colaborar entre nosotros y ver de qué manera entender que es que no se puede, que la sociedad se está transformando y hay que ver de qué manera todos podemos vivir en ella. Porque la administración, si se queda en las formas tradicionales y en los pensamientos tradicionales, pues va a desaparecer en la manera que está funcionando. Tiene que reinventarse, todos nos tenemos que reinventar. Vamos a coger la última pregunta, sabemos que tienen hambre, pero... César. Sí. Bueno, hay dos. No sé, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Era una pregunta relacionada con lo que habláis antes de la legislación, ¿no? Y los cambios legales, y justo hace poco salió una noticia que justo el gobierno quería prevenir por presión del lobby hotelero, todo este tipo de alquiler no regulado, ¿no? Con el tema de la calidad que no se podía garantizar, ¿no? Y la pregunta es cómo se puede, desde lo pequeño, desde tratar de hacer pues un poco a lo mejor lo que comentabas tú, ¿no, Cecilia? De ir trazando las líneas, cómo se puede forzar ese cambio desde unas estructuras que ahora mismo no son lobbies tan consolidados y que no tienen como este potencial, ¿no? Y yo creo que no solo, antes que a Mayo, yo creo que la licencia no puede ser lo único que determine, ¿no? Un caso que se me ocurre hace 2 años en Visualizar en Media Lab, había un proyecto que precisamente lo que analizaba era Google, cómo utilizaba las licencias abiertas para ocupar zonas que hasta ahora no eran de su control, ¿no? El caso más claro es Android, que de repente dicen, bueno, nosotros vamos a abrir la licencia porque esto nos beneficia, pero tampoco la mera licencia empoderaba, porque digamos al fin y al cabo sigue mandando Google cómo se hace la cuestión y lo que le ha valido es para comerse todo el mercado que antes estaba repartido por otra gente, ¿no? Es como el poder de la empresa para
reutilizar estos medios para ocupar sitios donde no estaban, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, ¿cómo se puede reorganizar? No solo, o sea, ¿cómo se pueden hacer estos cambios o impulsar desde abajo? No sé qué ideas os ocurre. Yo creo que es todo cuestión de proporciones, es decir, la proporción de apertura de Android es mayor que la de iOS, que a su vez es menor que la de Firefox, ¿no? Entonces, lo que señaló Android es el camino, y a mí esto ya me parece bien, o sea. Y lo segundo es, a nivel local, creo que nos hace falta montar un observatorio, suspender determinadas normas que aún no sabemos cómo cambiar, quizás en un territorio y por un periodo concreto, y aprender qué pasa. Porque es que hemos de aprender, no sabemos. O sea, es muy difícil hablar ahora de las consecuencias a largo plazo, porque todo esto tiene 5 años. Las curvas que hemos visto son 3 años sembrando, 1 año creciendo y al 5.º año explotar. Entonces, me parece que hemos de ser capaces de crear zonas grises, de crear puertos francos, de crear límites de tolerancia donde todas las partes se comprometan a observar la realidad y medir de verdad si aquello es tan deseable como parece o no lo es tanto. Google hace modelo cerrado donde es líder y modelo abierto donde no es líder para favorecer Entonces, sí, la licencia no es suficiente, hace falta instituciones que respalden el común, ¿no? Por ejemplo, una institución que haga prevalecer el común en torno al software compartido, ¿no? Esto sería una cosa importante. Bueno, muy bien. Yo para cerrar rápido, ¿tú qué quieres decir? Vale. Esto es parte de un plan mayor, este debate. Que el plan mayor es que en 2014 los que estamos aquí y esperamos también contar con este congreso también. De aquí a un año deberíamos estar empezando un evento que por ahora se llama 11 días que nunca olvidarás. Y que básicamente tenemos en 2014 la 10ª reunión mundial de Fab Labs, posiblemente la segunda edición europea de la Maker Faire, el OK Festival y el WeShare Festival también. Y ojalá también con el Open Design Share Creativity Festival también. Entonces, gracias Viviana, gracias Sol, gracias a todos y obviamente magníficos panelistas, gracias.